Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos, maestros, maestras, estimados alumnos y alumnas, al módulo 6 con el tema de trastornos del estrés y del trauma con la maestra María Antonieta Castañeda. Me voy a permitir poder darle la bienvenida y leer su extensa carrera académica y profesional. Ella es licenciada en criminología de la Universidad Mesoamericana, maestra en Derecho Penal y Criminalística del Colegio Mexicano de Estudios de Posgrados Jurídicos y Económicos de Cuernavaca, Morelos. Ella tiene el diplomado en Psicología Forense, Universidad Mesoamericana, Campus Morelos. Es docente certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. También es perito certificada en Psicología Forense del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Es perita certificada para la realización de peritajes de Protocolo de Estambul del Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Es exdirectora general del Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes del Estado de Morelos, exdirectora de la cárcel distrital de Cuautla, Morelos, y perito particular en víctimas y victimarios de delitos sexuales y evaluación a víctimas de tortura, e inclusive en estos momentos es catedrática del Instituto de la Consultoría y Instituto Colimense. Maestra, bienvenida. Abrimos el curso con usted en el módulo número 6 de Psicopatología Forense de la tercera generación. Bienvenida, maestra. Gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, como bien lo decía nuestra maestra que nos hizo el favor de Maestra, presentarnos, tenemos algunos detalles con su audio, se está entrecortando, por favor. como decía la maestra, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la parte del estrés y las diferentes formas de diagnóstico que existen. Cuando hablamos de situaciones de estrés, trauma, sin duda alguna, estamos hablando de... Maestra, Ajá, maestra, ¿puedes, perdón que puedes la, acercarte más al micro? Se escucha entrecortado y se escucha muy bajito el audio. Déjenme, ¿sí? ¿Ya me escuchan mejor? Un poco. A ver. ¿Acá ya me escuchan mejor? Sí, maestra. Bueno, si por ahí llegaran a escucharme como cortado, me van diciendo, por favor. Ah, perfecto. Qué bueno que ya me están indicando que ya se escucha. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el módulo de psicotrauma y con ello también vamos a ir revisando diferentes trastornos que están relacionados con la parte del psicotrauma y con la revisión de cada uno de los elementos que conforman cada uno de los trastornos. El psicotrauma, sin duda alguna, es una parte importante que todos los que nos dedicamos al área de los diagnósticos en el ámbito médico, en el ámbito psicológico, en el ámbito psiquiátrico, gente que trabajamos con personas, que trabajamos en escuelas y que de alguna manera necesitamos el conocimiento de estas formas en que el psicotrauma se presenta y que finalmente esta parte nos puede permitir el poder conocer en qué momento se requiere de una intervención que nos vaya permitiendo el poder
hablar de toda esta situación que al conocerla podamos nosotros tener los elementos para que se pueda hacer una intervención adecuada. Cuando estamos hablando de situaciones postraumáticas, hablamos de situaciones que todos las personas estamos con la posibilidad de poder presentar una situación traumática y esa situación traumática poder presentar una discapacidad dentro de lo que va a ser en nuestra vida, hablando de cuestiones en esta parte de las secuelas que también se vuelven importantes y que con ello vamos a permitirnos ahorita ver uno de los trastornos más importantes, que es el trastorno de estrés postraumático. Vamos a comenzar con el trastorno de estrés postraumático. Si bien es cierto que nuestro libro de diagnóstico del DSM-5, que es el máximo libro de diagnóstico que nos ayuda a nivel internacional a poder estar haciendo este tipo de diagnósticos, se vuelve tan importante que tiene un apartado específico para hablar precisamente de todos los trastornos relacionados con la parte traumática. El día de hoy vamos a comenzar a ver lo que está relacionado con la parte del estrés postraumático y vamos a ir viendo cómo de pronto se vuelve tan importante el poder conocerlo en todos los niveles. Y cuando hablo de todos los niveles, me estoy refiriendo precisamente a esta parte en donde vamos a ir teniendo este conocimiento de, que nos va a ir llevando a poder entender las características y las secuelas que de pronto podemos llegar a tener ante eventos que vamos a vivir y que van a representar una situación traumática. Vamos a ver hoy lo que es el estrés postraumático como un trastorno. También dentro de lo que es nuestro módulo de los trastornos relacionados con los traumas, y los trastornos relacionados con los factores de estrés. También vamos a poder ver y estudiar y conocer como todos los elementos que conforman lo que es el trastorno de apego reactivo. Vamos también a revisar que tiene que ver con el trastorno de la relación social desinhibida, con el trastorno de estrés postraumático y ahí mismo vamos a abarcar lo que es el trastorno de estrés postraumático agudo, una modalidad que no tiene mucho tiempo, que se maneja dentro de lo que son estos trastornos. Vamos a hablar del trastorno de estrés postraumático complejo también, que no tiene tanto tiempo también, que forma parte de este tipo de trastornos relacionados con los traumas y vamos a hablar del trastorno de adaptación. En estas clases que vamos a ir teniendo, poco a poco vamos a ir revisando esta información que nos va a permitir al final del módulo poder conocer como estos trastornos que de alguna forma el tener la información nos permitirá tener un mayor acercamiento a lo que son los trastornos con relación al estrés. Hace algunos años se decía que la enfermedad que podría provocar muertes
iba a ser la depresión, que en el 2020 íbamos a hablar de situaciones de depresión y que la depresión y enfermedades ligadas a los trastornos del estado de ánimo iban a tener una cantidad muy elevada de situaciones relacionadas con pérdidas humanas. Y bueno, les estoy hablando de el año por ahí 2000, ¿no? Cuando finalmente de pronto uno pudiera pensar que estaba uno hablando de cosas muy alejadas de la realidad y que eso a lo mejor podía pues no pasar o que todavía faltaban como muchos años para que eso sucediera y de pronto, como toda una situación predictiva, pues nos fuimos encontrando que no era de esa forma, que las cosas efectivamente se presentaron y nos estamos a un 2020 en donde principalmente en ese 2020 lo que fue sucediendo es que se vino todo lo relacionado a la pandemia y no solamente estamos hablando de situaciones de estrés postraumático, sino estamos hablando también de situaciones de todo en relación a pérdidas, estamos hablando de abordajes desde la parte tanatológica que se tuvieron que aumentar, estamos hablando de situaciones violentas que tuvimos que vivir y todos estos elementos, pues por supuesto que van generando toda una situación de discapacidad en el ser humano. Cuando hablamos de estrés postraumático, hablamos sin duda alguna de una enfermedad que está más presente de lo que nosotros suponemos y que puede estar alrededor de nosotros con lo que vivimos día a día. Cuando hablamos de estrés postraumático, hablamos que el estrés postraumático está como muy ligado a diferentes problemáticas sociales. Hoy en día nosotros somos un país el cual tiene graves problemáticas sociales, graves situaciones de violencia en todos los estados. Sin duda alguna, todo ello va a repercutir dentro de lo que es la salud psicológica a nivel social, a nivel personal, por supuesto. Últimamente se han ido juntando desastres naturales que se van presentando de pronto de manera eh, consecutiva, como lo que pudo pasar apenas en Acapulco, que venían saliendo de un desastre que no terminaban de recuperarse y que hace unos meses volvió nuevamente por causas naturales a inundarse y a provocar muchos daños físicos, pero también como parte de los daños físicos y de las muertes como consecuencia de estos desastres naturales, por supuesto que se van quedando fijados en la psique del ser humano. Vamos a ir viendo dentro de esta parte del trastorno de estrés postraumático cómo los traumas se van presentando y se van buscando en la psique con traumas pasados y cómo estos al encontrarse pues se vuelve situación de mayor intensidad y por supuesto que de mayor daño. Ustedes podrán recordar, si son jóvenes, a lo mejor desde la parte familiar, ¿no? En la Ciudad de México, en el año de 1985, el terremoto que marcó la historia de México y de pronto en el 2017 se volvió a presentar otro evento sísmico en donde también marcó la vida nuevamente de la Ciudad de México, pero de otras poblaciones y ciudades
cercanas en donde jamás se había vivido toda una situación traumática y que finalmente marca un precedente y que a partir de ahí se vuelve este miedo colectivo a poder nuevamente vivir otra situación de esa naturaleza. Nosotros decíamos que el estado de Morelos, de donde yo soy originaria y donde radico, que estábamos como en un lugar privilegiado. Sin embargo, cuando se presentó el terremoto del 2017, que el estado de Morelos fue uno de los estados con mucho daño, pues dejamos de ser como un lugar sísmico y que finalmente también estaba provocando situaciones colectivas de daño psicológico. Cuando hablamos de cómo dentro de los análisis que se pueden realizar en diferentes estados y se percibe como la policía está involucrada en situaciones de grupos delincuenciales y viceversa, en donde los grupos delincuenciales empiezan a manejar y a tener el control de muchos estados, en donde hay estados que son estados sin ley, como el estado de Guerrero, como el estado de Nayarit, como el estado de Tamaulipas y muchos otros estados, en donde quien controla todo lo que sucede dentro de esas poblaciones o de esos estados, pues es precisamente el crimen organizado, ¿no? En el estado de Guerrero sucede mucho, no solo con esta parte de pedir piso. Cuando hablamos de pedir piso, hablamos de lo que tienen que pagar a cada semanalmente a cada uno de estos grupos y cómo no puedes tú tener tu negocio ni hacer nada sin que ellos tengan que tener el control. Hay o toda una situación que sin duda alguna se puede cerrar los ojos a la situación que se vive y que con ello trae situaciones de estrés permanentes y constantes, esta violencia que se vive hacia la mujer y que se han tenido que tomar como muchas situaciones como para su defensa y que también se han tenido que hacer como todas estas manifestaciones como las que tenemos en Ciudad de México los días 8 de marzo y que de pronto pareciera como una situación en donde solamente es la queja por la queja, pero la gente que ha vivido a través de sus familiares, situaciones de violencia, de acoso, de feminicidio. Estamos hablando de toda una problemática que requiere de muchas políticas, de una adecuada política pública para que pueda darle como una respuesta a todas estas situaciones de tortura que también vivimos día a día y que de pronto podemos encontrar en las revisiones que se hacen hacia el país por parte de organismos internacionales en donde nos señalan que una de las formas de investigación por parte de la policía, cuando estamos hablando de situaciones de delitos, pues la tortura forma parte de lo que sería una investigación. Y entonces las consecuencias y las personas, los altos índices de denuncias por delitos de tortura, en donde la misma institución torturadora es la que se encarga como de realizar, obviamente, ante ordenamientos por instituciones independientes de derechos humanos, se encargan de realizar como las investigaciones ligadas a delitos de tortura. Entonces vamos a encontrar
que la mayoría de los estudios que se hacen a nivel institucional salen negativos a tortura. No porque la tortura no existe, sino porque es más fácil el poder ir protegiendo y negando la tortura para poder tener un reconocimiento o por lo menos un nivel diferente a nivel internacional, pero la realidad es otra. Ocupamos de los primeros lugares, tanto en tortura como en desapariciones forzadas, y entonces tenemos que enfrentar situaciones de acoso, de persecución y de muerte, de homicidios por parte de las personas que buscan a sus familiares que tienen desaparecidos. Toda esta situación que se vive a nivel social, por supuesto que nos va a ir llevando a que cada vez en los consultorios tengamos que estar recibiendo más personas que vayan ligadas a a que se tenga que atender situaciones sin duda alguna de estrés y postrauma. También es cierto que estos índices de violencia social van a traer sus propias repercusiones a nivel familiar, a nivel institucional, a nivel de relación de pareja. Cuando hablamos de situaciones de denuncias ligadas a violencia familiar, que de pronto pareciera un delito no tan relevante o pareciera un delito no tan importante, pero también vamos a encontrar que los daños ocasionados a este tipo de delitos, a los personajes que se ven involucrados en este tipo de delitos, pues estaríamos hablando también de poder presentar este tipo de trastornos. Vamos a encontrar en las denuncias que se hacen de manera constante a nivel familiar, como de pronto esta parte de la problemática vivida en una relación de pareja y un no adecuado acuerdo en terminar una relación cuando la relación ya no tiene salida, el poder eh, realizar denuncias en donde la denuncia sea una denuncia que pueda durar años a través de los tribunales, en donde los hijos están involucrados. Por supuesto que tenemos hijos que estar en estas áreas en donde no solamente hablamos del área familiar, sino que a la par se manejan eh, denuncias de índole sexual y de índole familiar, índole de violencia familiar y en el área penal y en el área familiar. Todo eso, claro que va dejando situaciones de daño psicológico y dentro de ello trastornos como el trastorno del estrés postraumático. Los trastornos de estrés y los trastornos relacionados con el trauma, por supuesto que van más, están más cercanos de lo que nosotros pudiéramos pensar. Cuando hablamos también de situaciones de tráfico, de accidentes, de situaciones inesperadas, sobre situaciones de muerte, que a veces pues no está dentro de lo que se está esperando cuando hablamos de prisioneros de guerra, cuando hablamos de poder ser tomados como, cuando hablamos de diferentes tipos de delitos en los cuales tenemos delitos como secuestros, como asaltos, robos con violencia que cada vez se vuelven más presentes, por lo menos aquí en México, en donde
el hecho de poder traer consigo algún vehículo que sea un vehículo caro, ¿no? Un vehículo por el que has trabajado y el que quieres tener y que de pronto seas víctima de robo con violencia y que en muchas ocasiones no solamente te roben el vehículo, sino tu vida también te la arrebaten, ¿no? Esta parte de las agresiones sexuales ante situaciones de descontrol, estas parte de las patologías que también cada vez están más presentes ante problemáticas que se van presentando de una ausencia por parte de los padres con hijos pequeños y con esta parte de no tener y no saber cómo marcar adecuados límites y también cómo establecer los roles específicos donde vamos teniendo cada vez en los consultorios niños con este trastorno negativista de la personalidad y que de pronto encuentras al interior de la familia la falta de límites y en donde el niño es el que tiene el mando de todos y que la problemática se va volviendo mayor porque va a ser un niño que va a empezar a generar problemáticas en todos lados, a nivel escolar, por supuesto que dentro de la familia ya está marcado, que finalmente en algún momento toda esta parte de enfermedad va a ocasionar este tipo de trastornos. Cuando hablamos de personas con un diagnóstico de enfermedad grave, cuando hablamos de personas que se encargan de trabajar en lugares en donde trabajas con el dolor de los demás, con el dolor de las otras personas, entonces este tipo de trabajadores, por supuesto que también están como muy proclives a poder sufrir este tipo de situaciones de estrés. De pronto estamos hablando en donde no se voltea a ver y eso lo tuvimos como muy presente cuando sucedió la parte del COVID, los graves trastornos que enfrentaron nuestra población que trabaja en hospitales, como de pronto eran los que curaban, pero nadie volteaba a ver quién podía curarlos a ellos. Hablamos de paramédicos que constantemente están en esta parte de estar el trabajo diario en situaciones donde ves la muerte de forma constante y el daño. Hablamos de policías, hablamos de peritos, hablamos de jueces, hablamos de abogados que observan y que trabajan de manera permanente con víctimas, también con victimarios y por supuesto que todas estas situaciones van mermando todo lo que tiene que ver con la salud mental. Cuando hablamos de estrés postraumático, sin duda alguna, todos tenemos que estar con conocimientos al respecto, porque finalmente es un fenómeno que socialmente está presente en todos los lugares. Les estaba hablando de manera como bastante generalizada y entonces desde el ámbito de la psicología, para los que estamos en la psicología, pues pudiéramos decir que son situaciones que nos las vamos a encontrar en cualquier lugar en donde podamos estar nosotros presentes en esta parte del trabajo, en áreas que posiblemente
pudiéramos pensar que no están relacionadas o que no tiene que ver con el área de la salud mental. Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que sí está más presente de lo que nosotros podemos suponer. Hablamos de situaciones en donde podemos encontrar todo lo relacionado a esta parte de los padecimientos clínicos, que lo vamos a encontrar en los consultorios o que lo vamos a encontrar en los hospitales, y que al estar dentro de esta parte de los hospitales, trabajando y observando como toda esta parte del dolor y del estrés que se vive cuando hablamos de situaciones ligadas a las pérdidas, al familiar que se encuentra acompañando a su familiar y que de pronto en esta parte de lo que tiene que ver con el, el estar en la espera de si la persona vive o la persona cada vez se va deteriorando, y termina falleciendo, o de pronto cuando hablamos de situaciones abruptas, como decíamos hace un momento, cuando hablamos de estrés postraumático, también hablamos de situaciones que pueden estarse presentando y que va a ser muy común que lo podamos nosotros encontrar dentro de las víctimas, denuncias por los diferentes delitos, que de pronto este proceso nada sencillo que va a vivir la víctima, ¿verdad? Desde el momento en que pone su denuncia, estaríamos hablando de una situación que la va a tener en un estado de estrés y en un estado de eh, dolor, en un estado de miedo, en un estado de angustia, que de pronto al el entrar dentro de todo un proceso de denuncia, de revisiones constantes, de entrevistas nuevamente y el tener que estar dentro de lo que son las diferentes audiencias, por supuesto que va a ir agravando el estado. En muchas de las ocasiones, las denuncias que se ponen no se ponen de manera inmediata a cuando sucedió el delito. En muchas de las ocasiones los delitos sucedieron antes, y cuando la situación se sale de control es cuando se pone la denuncia, pero la situación de daño ya viene y entonces ya se está volviendo una situación crónica. Cuando hablamos del personal o de las eh, colegas que van a estar ante una institución como lo es el DIF, por supuesto que lo que van a trabajar y van a ver todas estas situaciones de conflicto que llegan a estos lugares, puesto que van a estar trabajando con todo lo relacionado al estrés y al trauma. Estamos hablando de situaciones en el área educativa, en donde vamos a tener también conductas de niños que viven violencia a nivel familiar, que viven violencia por parte de sus padres, pero que de pronto, para no meternos en una situación de problemas, por supuesto que podemos hacer omisos ante todo esto pasando. Y eso no está resolviendo el problema. El problema es mayor. El problema, por supuesto, que no se resuelve dándolo. El problema se resuelve haciendo lo correcto, poniendo las denuncias correctas, participando y poniendo los conocimientos que podamos nosotros tener para que el otro pueda saber a dónde moverse y qué hacer. Y que esta parte, hablo de saber qué hacer,
solamente desde la parte de la denuncia, sino también desde la parte de la atención. A veces basta con que nosotros podamos dar una adecuada asesoría o los que nos dedicamos a la psicología clínica, que se vuelve importante el poder dar la asesoría para la denuncia correspondiente, que a la par se pueda dar un acompañamiento para poder, sin duda alguna, eh, ir reforzando el estado emocional en la víctima, que ella pueda hacer todo lo correspondiente parte. También hablamos de que el estrés postraumático también está en cuando estamos en el área de recursos humanos. Nosotros anteriormente solamente en recursos humanos buscábamos como las mejores capacidades que la víctima pudiera tener, como toda esta parte de una mejor formación, tener todas las cualidades académicas o el potencial para poder saber hacer las cosas. Y ahora nos encontramos que dentro de las empresas, todas estas ya tienen la obligación de poder cuidar la salud mental y aplicar una norma, estar haciendo revisiones y poder cumplir con esa normatividad para poder asegurar la salud mental de las personas que trabajan dentro de estas empresas. Dice Xochitl, cuando una persona es testigo, ve y fallece en sus brazos el fallecimiento de su familiar, como padres, causa no traumático y mantienen recuerdos recurrentes del suceso que ya se manifiesta con taquicardia, miedo irracional, sudoración, más hipertensión, se puede considerar que esta persona presenta estrés postraumático. Así es, Xochitl. En ocasiones vamos a ver que no necesariamente tiene que hablarse de un trastorno. Para que sea un trastorno tiene que llevar una temporalidad, pero eso no quiere decir que si no cubre con la temporalidad, no se esté presentando la problemática, ¿no? Puede que no sea trastorno porque no cubre la temporalidad, pero no por ello deja de haber un postrauma. O sea, el postrauma lo vamos a encontrar al día siguiente del evento traumático. Si ya se volvió durante la periodicidad completa, que es un mes, pues entonces estaríamos hablando ya de una situación como ligada a hablar de un trastorno por la periodicidad, pero el postrauma va a estar presente ahí. Posible que alguien que sufre un evento como el que tú me estás señalando no tenga que haber una situación de trauma, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo que cuando hablamos de situaciones traumáticas, van a ser como situaciones bastante individuales que tiene que ver con la persona, con su historia de vida, porque habrá personas que su familiar pueda fallecer en sus brazos y que a lo mejor lo tome con una filosofía diferente, que de pronto pueda decir, bueno, me dio la oportunidad de despedirme de él, todavía pude verla, todavía pude platicar, agarrarle la mano, que a lo mejor puede mostrar mayor resiliencia a otra persona que puede estar como en las mismas condiciones, que esas condiciones en las cuales vivió el evento puede ser más catastrófico. Entonces va a depender de cada uno. Los mismos eventos y las mismas situaciones no pueden provocar en todas las personas la misma sintomatología. Va a ser como una situación para el diagnóstico como más individualizada. Entonces, lo que nos dice Xochitl, que ya lleva 2 años con esos síntomas, por supuesto que estamos hablando de una situación de trastorno y pues siempre es recomendable que se tenga que atender por un especialista. Cuando las personas padecemos o enfrentamos alguna situación de estrés postraumático, a mí me ha tocado también sufrirla y enfrentarla.
a veces no se resuelve únicamente pensando que le debo de echar ganas o que el tiempo lo va a curar todo. Por eso es que las psicopatologías relacionadas con este tipo de trastornos de estrés y trauma en muchas ocasiones se vuelven como muy prolongadas, entonces, y muy dolorosas y muy que a la persona no le permiten como un funcionamiento en ninguna de sus áreas, de manera adecuada. Se vuelve uno disfuncional, por lo tanto, se requiere de todo un apoyo de médico, psicológico, es decir, uno tendría que estar recibiendo eh, medicamento psiquiátrico y con el medicamento psiquiátrico, por supuesto, que eso nos va a ir permitiendo poder enfrentar toda la situación y entonces la vida se va a convertir como un poco más ligera. A mí me dicen mucho mis pacientes, es que no me gustaría volverme adicta al medicamento. Eso es un tanto como un mito, uno no se vuelve adicto al medicamento, el medicamento es para lo que es y para lo que es para que pueda regular nuevamente la parte bioquímica de tu cerebro y a partir de ahí pueda uno tener la posibilidad de estar mejor. Para eso es que es todo este tipo de intervenciones. Entonces, se vuelve muy importante recibir el tratamiento adecuado, porque si no se recibe, pues estaríamos hablando de situaciones bastante complicadas en la persona que lo padece y esta persona, por supuesto que se va a volver una persona con disfuncionalidad. Dice la diapositiva que cuando hablamos de estrés postraumático, pues hablamos de una situación invasiva. La persona que lo padece y que no lo padecía anteriormente, por supuesto que toda esta sintomatología de la que nos está hablando la compañera Xochitl, pues toda esta sintomatología que se está presentando, por supuesto que hablamos de la persona ya no vuelve a ser igual. Estamos hablando de una área que ya se invadió, que ya está sucediendo todo un problema y el sujeto ya no vuelve en ese momento a ser como era antes. Está habiendo toda una situación de invasión en su cuerpo y en su psique, desde la parte física y desde la parte psíquica, la cual requiere, por supuesto, de, de un tratamiento y de una intervención de manera inmediata y que no podemos nosotros ir como posponiendo a futuro. Cuando hablamos de un estrés postraumático, hablamos de que la persona se vuelve disfuncional. La persona que padece estrés postraumático no es una persona funcional. Dejamos de ser funcionales, aunque nosotros podamos creer que seguimos siendo funcionales. La realidad es que no lo alcanzamos a percibir y quienes lo perciben son las personas que están al lado de nosotros. Cuando hablo de esta disfuncionalidad, hablo de que de pronto las actividades que hacíamos generalmente antes de que esto sucediera se van a modificar, se van a limitar, van a desaparecer nuestro comportamiento, nuestra forma de relacionarnos, nuestras esperanzas de vida, nuestros planes a futuro, toda esa situación del estrés y del postrauma va a bloquear todo lo que nosotros hasta antes de la enfermedad teníamos como bastante claro. Cuando hablamos de estrés postraumático, hablamos de una situación bastante grave. Cuando hablamos de una situación de estrés postraumático,
hablamos de una situación permanente. Esta situación permanente Esta situación permanente, que empezamos a volverla parte de nuestra vida, eso es lo que requiere de la atención inmediata. Porque evidentemente, si estamos hablando de toda la parte de disfuncionalidad que está provocando, pues no puede no atenderse. Si bien es cierto que puede estar presente y se vuelve permanente, también es cierto que el poder atenderlo psiquiátricamente y médicamente va a ayudar que, aunque sea permanente, la persona pueda salir de él y pueda ir avanzando, pueda ir con esta situación de poder buscar el poder regresar como un poco a su estado original. Nada va a ser igual, ¿no? Nada va a ser igual. Sin embargo, tampoco nos podemos quedar en la parte del dolor, que ahí ya entraría una situación más de índole como de tratamiento tanatológico, que va a ayudar a poderte mover del lugar en el que te encuentras. Claro que al poderte mover en ese lugar en el que te encuentras, te va a permitir poder ir avanzando y poder ir recuperándote físicamente y psíquicamente. Cuando nosotros hablamos de un trastorno de estrés postraumático, hablamos de algo verdaderamente preocupante, un padecimiento delicado, por supuesto, ¿no? Hablamos de que para que una persona padezca estrés postraumático, por supuesto, que tiene que haber una raíz traumática de origen. La persona tuvo que haber vivido un evento que le causó un trauma. Eh, la persona, cuando se enfrenta a una situación de estrés postraumático, diríamos que esta situación de estrés postraumático le está generando malestares, como decíamos hace un momento, en todos los niveles de su vida, y una forma de poder darnos cuenta que está generándose ese malestar. Por supuesto que estaríamos hablando de la disfuncionalidad del sujeto. ¿Cómo me doy cuenta que el malestar está presente? Donde el sujeto en ese momento pues no está siendo funcional, la funcionalidad que tenía ya no la tiene. Entonces, ahí es en donde hablamos de estar ah, dándonos cuenta de todo lo que está provocando este trastorno en la persona que lo presenta. Cuando nosotros hablamos del estrés postraumático, hablamos de una situación de desconexión. La persona de pronto, de manera involuntaria, va a empezar a presentar ciertas sintomatología, y esa sintomatología lo va a llevar o la va a llevar a poder tener una desconexión con su medio ambiente, a poder tener una desconexión desde la parte psíquica, a poder presentar ciertos síntomas que en algunas de las ocasiones pudiera estar habiendo una situación de disociación, una situación de encapsulamiento de la problemática, y que este encapsulamiento y esta disociación, pues obviamente le va a permitir desconectarse, porque a veces el daño es tan grande que el cuerpo, como mecanismo de defensa,
lo que va a buscar es autoprotegerse. ¿Y cómo se va a autoproteger? Pues a través de desconectarse, por supuesto, que es una forma que va a encontrar de poder hacerlo. Cuando hablamos también del estrés postraumático, pues hablamos de estas emociones que van a ir poco a poco invadiendo, que en el momento en que estas emociones del trauma empiezan a invadir a la psique y al cuerpo, pues son emociones como bastante complejas. En toda esa situación de complejidad los va llevando a que se vea de presente como una situación, por supuesto, de que es evidente el disfuncionamiento y el daño presente. Vamos a tener, cuando hablamos de esta problemática, pues vamos a tener a sujetos paralizados, vamos a tener de pronto a sujetos con negación de las emociones, vamos a tener sujetos que pueden ir desplazando ciertas emociones hacia otro lado y que el desplazarlas o el sublimarlas o el anularlas o el esconderlas pudieran llegar a confundir a la persona que está haciendo la evaluación. En algunas de las ocasiones vamos a hablar de cuando el estrés postraumático es una situación que se puede presentar de manera retardada. Y entonces nosotros estamos esperando que ante un evento traumático la persona que estamos evaluando tenga que de presentar determinadas emociones o determinados síntomas y al no estarlas visibilizando, pudiéramos nosotros pensar que no es cierto, que le pasó lo que está narrando que le pasó. Entonces, esta parte no es que no haya pasado, simplemente que hay que hacer como toda la búsqueda y entender por qué es que en ese momento no se está presentando que se espera que se esté presentando. Es decir, en qué momento hay como toda esta negación de la sintomatología, la negación de la emoción. Y con ella la negación de la emoción, por supuesto, de la sintomatología misma. Un sujeto que presenta una conducta postraumática eh, después de este evento traumático vivido, va a empezar a presentar una conducta inadaptativa. Eh, una conducta que por el momento va a ser inadaptativa y que a lo mejor posterior a cierta temporalidad, pues ya va buscando como reajustarse nuevamente, pero va a ser una conducta que no se espera que se esté presentando y que también no solamente no se espera que se esté presentando, sino que también va a realizar actos, discursos, lenguaje, me refiero a esta parte de lo que la persona puede hablar, en donde lo que hable pudiera no tener como coherencia o pudiera ser no lo esperado. Que cuando hablamos de estrés postraumático no solamente hablamos de unos síntomas específicos, también hablamos que va a llevar síntomas complementarios en donde vamos a hablar de situaciones de depresión, en donde vamos a hablar de situaciones de ansiedad, en donde vamos a hablar de situaciones de pánico. Y todos esos elementos, por supuesto, que van a conformarse en todo un evento que al estar con toda este dolor, con toda esta emoción, el sujeto, por supuesto que se va a volver un sujeto que va a tener problemas de adaptación. Cuando tenemos a alguien con esta paralización, con esta negación de las emociones, con esta conducta inadaptativa,
claro que va a ser alguien que no va a ser funcional, no va a ser un sujeto que desde la parte social podamos nosotros estar como en la misma sintonía que la mayoría de la gente ante ciertas circunstancias. Hablamos que se va a volver un sujeto sin querer hablar, una persona aislada, una persona que ya no quiere en ese momento salir a fiestas, compartir en grupos, a realizar eventos de diversión, este, hacer eventos que lo lleven como a esta parte de divertirse como anteriormente lo hacía. Pareciera que todo eso hubiera quedado atrás. Y también vas a ser una persona que va a comenzar distanciarse de los amigos, a distanciarse de la familia, distanciarse de los grupos a los que pertenecía, que en ese momento no está en la posibilidad de poder estar en la parte de la convivencia, la dificultad en las relaciones interpersonales y el ajustarse a las actividades que generalmente hacía, que vuelva a realizar las mismas actividades, incluso desde la parte laboral, eso no va a suceder hasta que el sujeto vaya en un proceso de irse avanzando en la parte de la recuperación. Por eso les decía hace un momento, se vuelve muy importante que alguien que ha vivido un evento traumático tenga que recibir atención psiquiátrica y atención. Muchas de las ocasiones, pues también hablamos de atención tanatológica que también se vuelve importante. Y bueno, eh, a veces pudiéramos pensar que somos capaces de manejar esto que nos sucedió y que solamente es cuestión de tiempo. Y habrá personas pues que se esfuercen y que quieran salir o que puedan salir incluso solos de una situación traumática, pero la mayoría de las ocasiones no es posible. Am, habría que ir como diferenciando situaciones de trauma, que lo vamos a ver un poquito más adelante, a situaciones de pérdida. Cuando hablamos de situaciones de pérdida, son situaciones diferentes. Cuando hablamos de situaciones de trauma, también hablamos de sintomatología y todo un evento diferente. A lo mejor una situación de duelo, una situación de la muerte de un familiar, a lo mejor una situación una ruptura amorosa, que también puede llegar a ser traumático, pero que va como ligado a esta parte de un duelo. Porque digo, con eso no quiero decir que la parte traumática no traiga un duelo, simplemente que la situación va a ser diferente. Cuando hablo de una situación en donde se presenta un duelo como este que les estaba diciendo, ante la pérdida de una pareja, la separación de una pareja, la muerte de algún familiar. Posiblemente el tiempo vaya ayudando y a lo mejor pudiera sin medicamentos salir de ahí, pero cuando hablamos de una situación traumática, eh, vamos a hablar que difícilmente se podría salir de esa situación sin apoyo médico. El apoyo médico se vuelve una situación muy importante. Y es que los seres humanos, en el transcurso de nuestra historia y de nuestra vida, podemos también traer situaciones traumáticas en nuestra historia. Hay situaciones traumáticas que pudimos haber vivido en la infancia, que a lo mejor
con apoyo o sin apoyo logramos dejar atrás y que pensamos que ya ahora de adultos ya somos capaces de manejar situaciones del pasado y que ya se quedaron ahí y que no van a venir como a hacernos ruido en el futuro. La realidad es que no es así. Cuando nosotros